Dios me los bendiga a todos en esta noche. El tema en esta noche es: no hay excusas. Y todos nosotros somos culpables de haber usado excusas para salirnos de algún problema. Todos tenemos cierta tendencia a justificar aquellas acciones que deben ser cambiadas con alguna excusa original que nos haga sentir mejor, ¿verdad? Amén. Nuestro cerebro es una máquina de creatividad que trata de inventar excusas. Y lo peor de todo es que después no las creemos como si fuera algo verdadero. Y alguien dijo en una ocasión que las excusas solo satisfacen al que las da. Y un ejemplo fresquecito es que muchos planeamos a que locos que llegara el verano para irse a hacer ejercicio. Algunos lo hicieron, pero la mayoría que planeó encontró 1000 excusas, y no estoy exagerando, 1000 excusas para no hacerlo. Que si hoy está muy caliente, que si hoy está lloviendo, que si hoy está nublado, hoy llegué cansado y voy a descansar para así tener energía doble para empezar mañana. Y ya se está yendo el verano. Gloria a Dios. Ahí hay una excusa. Hay una excusa bien famosa que es la que más me gusta, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es? Exactamente. Ay, yo no sabía. Dios es bueno. Y así creemos muchas veces, ¿verdad? Creemos que por nuestra ignorancia Dios va a pasar por alto algunos de nuestros pecados. Pero pecado es cualquier pensamiento, es cualquier palabra, pecado es cualquier acto que con nosotros cometemos contrario a la perfección de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, no hicieron nada contrario a la perfección de Dios. Ellos fueron creados en un estado perfecto y permanecieron impecables hasta que se dieron a la tentación. Y podríamos decir que como ellos nunca habían visto la muerte, eran ignorantes a la gravedad de la consecuencia del pecado. Pero eso no excusa el pecado. Y sí, Dios es un Dios justo. La ignorancia no excusa el pecado, pero puede aplacar el castigo. Y cuando leemos Lucas 12, del 47 al 48, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Debemos aprender a mirar el pecado con la misma seriedad que Dios lo mira. Una de las razones de los sacrificios y rituales para la purificación del Antiguo Testamento era para enseñarles al pueblo lo lejos que ellos estaban de la santidad de Dios. El propósito de las consecuencias negativas es enseñarnos a ver el pecado como lo ve Dios y odiarlo como Él lo odia. Cometemos un pecado por ignorancia, Dios permite consecuencias para ayudarnos a aprender. Y todos hemos cometido pecados por ignorancia, pero Dios no nos deja en la ignorancia. Él nos ha dado su palabra para mostrarnos cómo vivir y espera que la apliquemos a nuestra vida y continuamente busquemos la santidad de Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. No hay excusas. En Romanos 2, capítulo 2, comenzando en el versículo 1 hasta el 11, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre,
Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero no hay acepción de personas para con Dios. El libro de los Romanos es una carta que Pablo le escribió a la iglesia de Roma, y el capítulo 2 es parte como un análisis que Pablo hace a la iglesia del siglo I. Pero lo interesante del asunto es que Pablo les está diciendo que por haber rechazado a Dios, a ese Dios maravilloso que se les había revelado a ellos por la naturaleza y en la conciencia, Él les permitió su propia destrucción. Les permitió en lo que tanto ellos insistieron. Se llenaron de inmoralidad, se llenaron de perversión, y ese comportamiento produjo un espíritu de violencia, de crueldad, un desprecio total por los derechos humanos y una sociedad llena de excusas. Lo interesante de todo esto, de lo que Pablo está hablando en los primeros 2 capítulos, lo pudimos ver en las noticias de esta mañana. Y dijeron eso mismo. Y no solo lo dijeron aquí, lo dijeron en otras partes del mundo. Hoy también hablaron de la violencia, hablaron de la crueldad y de cómo nadie respeta ninguna autoridad. Y sin embargo, en ese siglo hubieron muchos que dijeron: ese no soy yo. Y hoy día también habemos muchos que decimos: ese no soy yo. Me gusta cómo Pablo usa la estrategia que se usó en el Antiguo Testamento, donde después que nos llama la atención describiendo a otros, nos mira a los ojos y nos dice: ¿ves? ¿Ves que sí, ese eres tú? Y no nos queda otra cosa que decir a la verdad que no tenemos excusas. En el Antiguo Testamento hay un libro con el título de Amós. Amós era un hombre sencillo, él era un pastor, un recolector de fruta, y Dios se place en llamar a Amós en un hombre que podemos decir que no tenía educación, un hombre que no venía de la línea sacerdotal, pero un hombre que obedeció el llamado de Dios para llevar un mensaje al pueblo de Dios. Amós comienza a hablarle al pueblo de un juicio que viene sobre todas las naciones que están rodeándolos a ellos, y cuando los tiene a todos bien pendientes y cuando tiene la atención de ellos hacia él, les dice: y para ustedes viene un castigo peor, el juicio está cerca. El pueblo pues estaba disfrutando de una prosperidad externa y se creían que todo estaba bien, pero internamente la nación estaba corrompida hasta la médula. Estaban corrompidos en todas las áreas. Los pecados de los que Amós los reprende al pueblo eran bien extensos. Él les dice: por haber abandonado la palabra de Dios, por la idolatría, por la adoración
religión pagana, por la avaricia, por el liderazgo corrupto y por la opresión del pobre, te va a venir un juicio. Aún Amós describió las noticias de esta mañana. El pueblo no le dio importancia, no le hicieron caso porque venía de un hombre sencillo, pero quedaron sin excusas. En otra historia del Antiguo Testamento se encuentra un rey y como rey él hace y deshace hasta que violó la ley de Dios. El pecado de David fue desagradable ante los ojos de Dios, pero David no escuchó la convicción del Espíritu dentro de él ni a su conciencia. Tenemos que tener en cuenta cuando Dios nos habla, porque Él nos habla de distintas maneras, porque su espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Entonces Dios en su misericordia le manda a Natán a David, y Natán comienza a decirle al rey una historia de un hombre rico y de un hombre pobre, y eso llamó la atención del rey David. Natán le dice cómo el rey rico, cómo el hombre rico le robó al hombre pobre y cómo usó la hipocresía para manipularlo. El rey se enfureció tanto que le dijo: ese hombre rico merece la muerte. El profeta lo mira y le dice: ese hombre rico eres tú. David dice: ¿quién, yo? Aleluya. Pero inmediatamente reconoció, aceptó y se arrepintió. Volvemos a Romanos. Pablo está aquí hablándole a Israel, al pueblo de Dios. Pablo le está hablando hoy a la iglesia cristiana Edén y nos dice que esos somos nosotros. Yo pienso que el capítulo 2 de Romanos lo podemos comparar con la parábola del hijo pródigo. En esta parábola Jesús está hablando con todos los publicanos, los pecadores, los escribas y los fariseos. Pero los religiosos solo estaban allí para coger todo lo que él dijera malo para así poderlo usar en su contra. No estaban allí porque sentían una necesidad espiritual. Jesús le dice: ustedes son como el hijo mayor de esta historia. Creen que merecen el amor del Padre por su bondad. Jesús les estaba diciendo que los dos hijos estaban perdidos. El menor se fue lejos de su padre físicamente, pero el mayor aparentemente hizo lo que un buen hijo debe hacer, pero interiormente también se había ido lejos de su padre. Trabajaba duro todos los días, cumplía con sus obligaciones, pero cada vez era más desgraciado y menos libre. ¿Cuántos sabemos en la iglesia del Señor hoy tristes, solo cumpliendo con las obligaciones, pero de igual manera estamos bien lejos del Padre? Hay muchos hijos e hijas que están perdidos a pesar de estar en la casa de su padre, y este extravío se ve por el juicio, por la condena, por la ira, por el resentimiento, por la amargura, por el celo, y todo esto es bien peligroso para el corazón humano. A veces nos creemos que el extravío es algo que se puede ver. El hijo menor pecó de forma visible, estaba perdido, era obvia, toda la casa lo vieron irse, malgastó su dinero, su tiempo y su propio cuerpo. Lo que hizo estuvo mal, lo supo su familia, lo supo sus amigos y hasta él mismo lo sabía. Se rebeló contra toda moralidad y se dejó llevar por la lujuria. Después que se da cuenta de que no tenía excusas, reflexionó, volvió y pidió perdón. El padre le dio un anillo, le puso ropa nueva y puso sandalias en sus pies. El extravío del hijo mayor es mucho más difícil de identificar porque el extravío del hijo mayor es por dentro. Él hacía todo bien, él era obediente, era servicial, era cumplidor de la ley y era un buen trabajador. La gente lo respetaba, lo admiraba, lo alababa y lo consideraban como un hijo modelo. Así por fuera, el hijo mayor no tenía ningún defecto. Pero todo eso cambió
cuando él vio la alegría de su padre por el regreso de su hijo menor. Lo que estaba adentro salió y de repente aparece a flote una persona resentida, orgullosa, severa y egoísta. Cuando yo me detengo a mirarme por dentro y miro a los que me rodean, me pregunto, ¿quién será peor? ¿Quién se está haciendo más daño? ¿Y a quién le creemos que estamos haciendo daño? ¿El que tiene el comportamiento del hijo menor o el que tiene el comportamiento del hijo mayor? Hermano, el que se cree justo, el que se cree recto, es alguien que está lleno de resentimientos. Y no digamos, ¿quién yo? Porque sí, somos nosotros. Esos que se creen y nos creemos santos, hay mucho prejuicio, hay mucho juicio, mucha condena, hay mucha ira entre la gente que está preocupada por evitar el pecado. Por eso es que siempre estamos señalando y hablando de los defectos del hermano. En esta noche seamos honestos con nosotros mismos, porque no hay excusas. Es muy difícil reconocer que estamos llenos de resentimiento porque estamos muy ocupados y el resentimiento se ve mezclado con el deseo de ser bueno, de ser virtuoso. Yo te puedo hablar de mí por mucho tiempo tratando de esforzarme por evitar situaciones que me conducieran al pecado, esforzándome para ser buena y digamos para ser aceptada, tratando de ser ejemplo para que otros imitaran, junto con la seriedad, con la moralidad, y en cierto punto se convierte en fanatismo, y eso causaba que cada vez me atara, pero me atara por dentro. Me sentía menos libre, menos espontánea y sin alegría interna. No todo el que se ríe por fuera es porque se está riendo por dentro. Cuando escuchamos las palabras del hijo mayor, de la manera que él ataca a su padre, podemos ver palabras de un fariseo, palabras de celos, una queja que llega de un corazón que siente que nunca ha recibido lo que le corresponde. Es un lamento que a veces muchos mantienen por dentro. Ay, que yo he trabajado tan duro, he hecho tanto y todavía no he recibido recompensa, todavía no he recibido lo que otros que han hecho menos ya están recibiéndolo fácilmente. ¿Por qué no me dan las gracias? ¿Por qué no me invitan a participar? ¿Por qué otros que están peor que yo lo consideran más que a mí? ¿Por qué hablan de mí? ¿Por qué? Nuestra palabra, nuestra boca llena de un montón de porqués. Es en esta queja donde yo veo al hijo mayor dentro de mí. Muchas veces me he encontrado quejándome por pequeños rechazos, por la falta de consideración de la gente, y si me descuido, esa queja sigue creciendo y la sigo compartiendo con otros. Ay, si tú supieras lo que me hizo aquel, si tú supieras lo que aquel, y sigo regando. Aleluya. La historia dice que cuando el hijo mayor volvía a la casa del campo, oyó música y cantos, sabía que había alegría en la casa y comenzó a sospechar. Una vez que la queja entra en nosotros, perdimos la alegría, y la alegría de otros nos da coraje. Él llamó a uno de los criados y el criado, bien contento, le cuenta a su hermano que su hermano regresó creyendo que esto lo iba a alegrar, pero cuando la persona está llena de resentimiento, la alegría de otros no lo mueve. Esta parábola nos pone cara a cara con uno de los asuntos más difíciles de las cosas espirituales: confiar o no confiar en el amor
de Dios, que Él lo perdona todo, que yo soy el único y tú eres el único que puedes tomar la decisión de aceptar ese amor. Romanos 1 me dice a mí que cuando yo dejo de dar gracias a Dios, me convierto en el hijo mayor, me convierto en un religioso y comienzo a juzgar y a señalar. Muchos de nosotros hemos estado gritando, eso no es justo, that's not fair, desde que tenemos 5 años de edad. Queremos que la gente mala sea castigada y la gente buena, como yo, que sea recompensada. Saber lo que está bien y lo que está mal es parte de la imagen de Dios que Él puso en cada uno de nosotros. Cuando miramos los pecados grande, porque nosotros le ponemos tamaño a los pecados. Cuando miramos los pecados grandes, pecados como que creemos grandes, que son moralmente perversos, los que asesinan, los que aplauden el mal, esos necesitan ser castigados por Dios. Ahora se nos olvidan los pecados que nosotros creemos que son pequeñitos, como la codicia, los chismes, la envidia, el orgullo, los celos, la rebeldía, la crueldad de un hermano contra otro, y muchos de esos pecados son parte de nuestra vida cotidiana, las cosas pequeñas que generalmente excusamos en nosotros mismos. Y nosotros que sabemos que el Dios justo juzgará a todas las personas de acuerdo con todas sus obras, jugamos juegos mentales con nosotros mismos sobre esto. Nosotros que condenamos a los asesinos, hemos alimentado nuestros propios odios privados. Nosotros que queremos castigar a la gente engañosa, nosotros hemos dicho mentiras, las que llamamos mentiras piadosas. Así que Pablo está diciendo que si nos creemos buenas personas, jugando a juzgar por nuestra disposición a condenar los pecados de los demás, también nos hemos condenado a nosotros mismos, porque como hemos juzgado a esas personas como malas, también hemos hecho mal. A sabiendas, también merecemos la justa condenación de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Por nuestra disposición a condenar en los demás lo que excusamos en nosotros mismos, demostramos que somos igualmente degradados en nuestro pensamiento. De la misma manera, estamos sin excusas. Ahora bien, si todo esto suena duro, si suena poco amoroso, es porque no has leído el pasaje en su contexto, porque esto no contradice la imagen de un Dios amoroso. Él ama a la humanidad y quiere restaurarla. Es una imagen de un Dios amoroso que nos ama tanto que nos dice la verdad. Nos dice la verdad en la cara por su amor verdadero. Él no permitirá que nos engañemos a nosotros mismos, que seamos engañados y atrapados a caer en el autoengaño. Él nos dice la verdad, no hay salida excepto una, y eso es lo que quiere Dios que veamos. El amor de Dios nos está ayudando a ver que solo hay una manera de lidiar con el pecado: admitir que está ahí y reconocer que ya Dios se ha ocupado de él a través de Cristo. Y sobre esa base, Dios ofrece el perdón total y gratuito. No hay otra manera. Y ahora Pablo, como Jesús, se vuelve hacia el moralista o fariseo y dice que no tienes excusa como el hombre que desperdició su vida su vida salvajemente. El punto de Pablo es que si bien Dios es fiel a Israel, no importa si eres moralista o inmoralista, si eres religioso o irreligioso, si tienes la ley o no la tienes, si eres judío o eres gentil,
todos enfrentaremos el juicio final de acuerdo con nuestras obras y por lo tanto no tenemos excusa ante un Dios imparcial. Y me preguntarás, ¿y cómo podemos saber que no tenemos la actitud del hijo mayor, que no tenemos un espíritu religioso? Eso es fácil. Un espíritu religioso juzga a otras personas por su apariencia y ya la palabra me dice a mí que no juzgue para que no me juzguen. Un espíritu religioso intenta ganar el amor y la salvación de Dios y ya la palabra de Dios me dice que esto es gratis. Un espíritu religioso intenta cumplir con santidad exterior sin transformación interna y la palabra me dice que el cambio comienza de adentro para afuera. Un espíritu religioso siempre está criticando a los líderes y la palabra de Dios me dice que yo ore por los líderes. Un espíritu religioso no te provoca hambre de Dios y la palabra de Dios me dice que el que tiene hambre es el que va a ser saciado. Nuestro deber como cristiano es dar gracias a Dios por todo en todo. Y cuando estoy en mi lugar secreto con mi Padre Celestial, yo hablo y Él me escucha. Y cuando Él habla, yo lo escucho. Y allí yo le digo, Señor, te doy gracias porque todo me salió bien hoy. Y Él me dice, sí, hija mía, eso fui yo, extendiendo mi amor, mi gracia y mi misericordios y mi misericordia. Al otro día le digo, Señor, hoy te doy gracias porque hoy me clavaron 3 puñaladas en la espalda. Y Él me dice, sí, hija, eso era yo también. Permití eso para matar tu orgullo. Permití eso para matar tu autosuficiencia y permití eso para que sepas que yo soy amor, gracia y misericordia, porque yo no hago acepción de personas. Y cuando en humildad acepto la corrección, acepto que todo lo que soy, lo soy por su amor. Entonces Él hace fiesta en el cielo. ¿Y qué me queda a mí hacer en la tierra? No me queda otra cosa que cantar. Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad interna y externa. Y hoy yo canto porque todos quedamos sin excusas. Dios te bendiga.